ocasión me tocó aconsejar a dos amigos, muy buenos amigos, que por cierto conservo hasta este momento. Y en esa ocasión pues había un conflicto entre los dos y llegaron a mi oficina para que yo pudiera aconsejarles. Y al final del consejo, los dos amigos salieron resentidos conmigo porque cada uno esperaba que yo lo favoreciera a él en el consejo, que yo me fuera por la amistad, me fuera por el lado de él, y pues los dos salieron pensando que se fueron decepcionados de mi consejo porque no los había favorecido. Gracias al Señor, con el tiempo lograron entender, pero es interesante ver que lo que dice Santiago en el capítulo 2, Santiago 2, del versículo 1. Vamos a estudiar del 1 al 19, pero quiero que veamos el versículo 1 primeramente. Vamos a leerlo, dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque aparece esta instrucción dada por tu siervo Santiago, que nos ha dejado bien clara la enseñanza de que nuestra fe no debe de tener acepción de personas. Padre, bendice nuestras vidas, ayúdanos a entender estos conceptos para que podamos aplicarlos en nuestra vida, en la manera en que nosotros vemos a los demás, en cómo los tratamos, en cómo debemos de relacionarnos con ellos, cuáles son los conceptos que realmente estamos usando para valorar una relación, para valorar una amistad. Padre, pedimos tu bendición también por aquellas personas que van a escuchar este mensaje o están escuchando este mensaje y no te conocen a ti todavía, Señor. Que tu Santo Espíritu, a través de la palabra misma, pueda tocar el corazón de ellos y que puedan venir con fe a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que puedan entregar su vida para que Cristo les dé el perdón de pecado y la vida eterna. Padre, gracias por este mensaje y pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice Santiago que nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo, nuestro cristianismo, en otras palabras, no debe de tener acepción de personas. Vamos a leer el pasaje en el cual él desarrolla este tema. El tema que vamos a ver ahora es una fe sin acepción de personas. Y dice así en el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 19 y luego vamos a ir desarrollando este texto. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Entonces aquí desarrolla Santiago este tema tan interesante que es sobre la imparcialidad. Leo el versículo 1 nuevamente. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Estamos hablando de cómo nos relacionamos entre hermanos en Cristo. Principalmente, esto es lo que está diciendo, porque dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el ejemplo que nos dice, si alguien llega a tu iglesia y tiene estas características, o sea, estamos hablando de un concepto dentro de nuestra iglesia, cómo nos vemos entre nosotros mismos. Eso es importante definir bien cuál es el problema, y ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero este tema es importante porque el Señor dijo que el evangelio es para todos. El evangelio no es para los pobres, como algún tiempo se vio así, que para la gente pobre era el evangelio, para los ricos no. Pero ahora está muy claro, dice la Biblia, para todo aquel que en Él crea. O sea, todo aquel quiere decir, aquí no hay distinción económica, no hay distinción de nacionalidad, no hay ningún tipo de circunstancias externas que pueda darle mayor o menor privilegio a una persona delante del Señor. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, para todo aquel que en Él crea. No importa su estatus social, ni su apariencia, ni su altura, ni sus características físicas, ni nada. De manera que esto es lo que Dios es. Y espera el Señor que nosotros, como sus hijos, tengamos esos mismos criterios de selección y tengamos esos mismos criterios para evaluar cómo vamos a ver o con qué ojos vamos a ver o apreciar o a valorar a una persona. Así que tenemos el caso, y esto no todos vamos a estar libres de esto, no todos, más bien estamos sujetos a este tipo de cosas porque vivimos en este mundo. Y yo quiero que veamos primeramente un pequeño ejemplo de cómo a veces cometemos errores sin necesariamente hacer cosas malas, pero hacemos una apreciación equivocada y entonces una mala decisión. Cuando a Samuel Dios le pidió que fuera a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos para sustituir al rey Saúl, porque el rey Saúl pues ya no estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve a la casa de Isaí y uno de sus hijos vas a ungir por rey. Entonces él tenía que escoger al hijo que tenía que escoger, que tenía que ponerle a ungirlo por rey. Entonces el primero que le presentaron fue Eliab. Y cuando Samuel vio a Eliab, su porte, su plante que tenía, uno grandote, fuerte, se veía un hombre de guerra, de batalla, dijo él esta expresión: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Como quien dice, este es. O sea, no hay duda. Ni había visto a los demás y dijo, este es. O sea, Samuel estaba seguro que ese era. Y entonces, y que ya tenía el elegido de Jehová. Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué gran lección la que aprendió en ese día Samuel. Qué gran lección, qué bonita lección. Ahora, la pregunta es, ¿hemos aprendido nosotros esta lección? ¿Tener la capacidad de ver el corazón de una persona? ¿Cómo puede verse eso? Porque Dios ve el corazón y está esperando que nosotros también podamos tener la perspectiva de Dios. No ver lo que nuestros ojos ven, sino que nosotros con nuestros ojos espirituales podamos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos están observando. Pues vamos a ver este tema que vamos a desarrollar, que nuestra fe sea sin acepción de personas.
Primero vamos a definir el problema. ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, primero Santiago da una instrucción bien clara. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, no vamos a pensar que ciertas características van a ser a unos más importantes y a otros menos importantes, sin acepción de personas. Ahora, esta enseñanza no es más que un eco de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Santiago es un libro que nos deja enseñanzas muy prácticas. Y Santiago había observado en la iglesia ciertas cosas. Recordemos que Santiago, que es uno de los hermanos del Señor Jesucristo, llamado Jacobo, él llegó a ser uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. Y él había observado cosas en la iglesia y de ahí quizás sacó la experiencia diciendo que había visto en la iglesia que hay unas personas que miraban bien a unos y a otros no. Y entonces ahora por eso mismo estamos aprendiendo esta enseñanza que él nos da en este caso. Entonces, lo que sí debemos dejar bien claro es a qué se está refiriendo Santiago. Y primeramente vamos a decir que no se está refiriendo al racismo. Santiago no está hablando del racismo, porque el racismo es la creencia de la superioridad de un grupo racial sobre otro. Y de eso no está hablando. De hecho, por eso nos dejó un ejemplo ahí bien claro para que podamos captarlo. Por otro lugar, también, cuando él dice que nuestra fe debe de ser sin acepción de personas, a veces podemos cometer el error de creer que lo que nos está enseñando Santiago es que todos debemos de ser iguales. Eso no es correcto tampoco. Aquella expresión que muchos usan es que en el cielo todos seremos iguales. Es la peor mentira que pueden decir. No aparece esta frase en la Biblia. Esta no es una enseñanza bíblica tampoco. La realidad es que en el cielo no habrá igualdad. No habrá igualdad. ¿Por qué? Porque en el cielo hay galardones, hay coronas. Y allá vas a tener ciertos privilegios de acuerdo a tu fe aquí en la tierra. Y eso va a ser la diferencia. Y aquí en la tierra, recordemos, no todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque unos son criaturas de Dios y otros somos hijos de Dios. No somos iguales. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago cuando estamos hablando de que nuestra fe sea sin acepción de personas? Es precisamente lo que estamos haciendo, definiendo este tema. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Santiago? Así que, y podemos decir también que si hablamos del cielo y hablamos en la tierra, pues también hablemos del infierno. En el infierno no todos serán iguales. No, hay castigos mayores y castigos menores. Hay algunos que fueron muy buenas personas y hasta les han dicho, este se ganó el cielo en la tierra, pero nunca recibió a Cristo. Ese a lo mejor por ser altruista, por ser buena gente y todo, va a sufrir menos en el infierno. Y van a haber gente piadosa en el infierno y va a haber gente buena en el infierno, sufriendo menos que los malos. Pero todos van a sufrir, no es lo mismo. Vean lo que dice allí en Mateo 11, versículo 21 y el versículo 22. Ahí tenemos una diferencia, dice así. Hay de ti Corazín, Corazín es una ciudad. Hay de ti Betsaida, es otra ciudad. Porque si en Tiro y en Sidón, que son otras dos ciudades, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que eran ciudades muy malas, que para vosotras. O sea, no será el mismo castigo para todas, como que parece que la flama de fuego será más fuerte para unas y menos para otros. ¿Por qué? Eso es justicia. Eso es
la justicia de Dios. Ahora, para poder entender entonces de qué está hablando Santiago, es necesario que veamos la frase acepción de personas en el griego. Y significa lo siguiente. Acepción de personas significa parcialidad. Es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, o sea, un juez, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancias de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. Eso es hacer acepción de personas. Eso es, claro, una persona rica a veces es favorecido por los jueces, porque el rico puede acercarse al juez y armar un negocio, de tal manera que el que más tenga es el que ahí es donde se inclina la persona que está emitiendo un juicio donde hace acepción de personas. Entonces, este es el pecado del cual nos quiere apartar, en este caso Santiago, y nos está advirtiendo y nos dice, no cometan este pecado, porque delante de Dios es un pecado hacer acepción de personas. Entonces, está bien claro de qué quiere hablarnos. Y si todavía dudamos, pues yo no sé si se refiere también a otra cosa. Por eso nos da el ejemplo cuando dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo, con oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, lo lleva adelante, los pone en una sillita que tiene hasta colchoncito y le dice, aquí va a estar usted mejor, aquí da una visita bonita y aquí va a estar usted bien, cualquier cosa que necesite, ya sabe que estamos a la orden. Y al otro, tú siéntate ahí y no vas a estar hablando, no molestes. Y ahí lo dejan sentado casi que en el suelo y al otro lo ponen en un lugar. De eso está hablando. Y dice la palabra, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahí está bien claro el ejemplo y la conclusión que nos da Santiago. Entonces, y vean qué interesante, esto del anillo no es sacado así de la manga. En los tiempos en que se escribió esta epístola de Santiago, habían personas que eran muy jactanciosas. Entonces, para mostrar nivel social, una persona se ponía anillos en sus dedos. Y entonces una persona que era de un buen nivel social usaba anillos en todos los dedos menos en el pulgar. Así que entre más anillos tenía una persona, era una persona mucho más importante. Y mostraba sus anillos para que le vieran lo importante que era y su ropa espléndida. Pero era interesante que en aquel entonces, cuando alguien quería parecer importante, alquilaba anillos. Había lugares donde alquilaban anillos. Alquilaban los anillos y se los ponían nada más para una fiesta. Y ya llegaban allí planteando, pensando, soy importante, soy una persona que vale la pena. Y la gente, como así los valoraba, entonces, al verle los anillos, que esta persona pues la vamos a poner en un lugar allí muy especial. Y eso, tal vez no los anillos, pero esos conceptos todavía continúan hasta la fecha. Entonces, siempre ha sido el mismo problema, que nos acomodamos nosotros a los conceptos que este mundo nos dicta. Y eso es precisamente lo que yo quiero platicar ahora, que hasta qué punto estamos influenciados por los conceptos de este mundo para evaluar el valor de otra persona. Y dice Santiago 2.9, eso es lo que nos quiere evitar. Si hacéis acepción de personas, dice, cometéis pecado. Bueno, no queremos cometer este pecado. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Y en esto es bueno analizarse y pensar, ¿será que yo tengo algunos conceptos equivocados? ¿Que yo estoy viendo mal a unos y bien a otros por su apariencia, por sus posesiones, etcétera?
Eso tenemos que verlo. Ahora, ¿cuál es la base bíblica del Antiguo Testamento? Dijimos que Santiago estaba haciendo un eco con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Veamos cuáles son entonces. Primero, el ejemplo de Dios. En Deuteronomio 10:17 dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. O sea, aquí mira, te vamos a dar dinero para que tú decidas a favor mío. No, no hace acepción de personas. Cuando Dios emite un juicio, el juicio es justo 100% y no tiene que ver con las características de uno o de otra persona o de ciertas sociedades. Ahí está el ejemplo de Dios. Ahora, Dios espera que nosotros, como sus hijos, nos comportemos como Él, ¿verdad? Y que nosotros no estemos favoreciendo a nadie. Y por eso nos da una instrucción en Levítico 19:15. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos justos en, en nuestros juicios. No porque seamos jueces, sino que seamos justos cuando nosotros valoramos a una persona. Cuando nosotros vemos a una persona, ¿cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta para valorar a una persona? Este sí vale, este no vale. A este le hago caso, a este no le hago caso. A este le contesto los correos o los chats, a este no le contesto lo que me dice. Y entonces, en base a una cosa o en base a qué estamos comunicándonos o valorando a una persona. Dice la palabra de Dios que no debemos de hacer favoritismo, no favorecer a nadie. Entonces, en el Nuevo Testamento, no solo Santiago, sino que también vemos en el caso de Pedro, que Pedro tenía esa tendencia. Él pensaba que la salvación era para los judíos, pero no para los gentiles. Y Dios tuvo que darle una lección allí en Hechos 10:34. Le dio una lección cuando le mostró una visión de un lienzo y veía ahí en ese lienzo de todo tipo de animales y Dios le decía, mata y come. Y él decía, no, 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 porque yo no voy a comer cosa inmunda. Y Dios lo volvió a hacer una y otra vez para que él entendiera el principio. Y cuando entendió, dijo Pedro lo siguiente en el versículo 34, capítulo 10. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y vean, toda nación. Ahí es donde estaba el problema de Pedro. Para él pensaba, los judíos, nada más. Pero ahora entendió el mensaje, toda nación. En cualquier nación donde hayan personas que le temen y hacen justicia a Dios, esos son los que agradan a Dios. ¿Qué lección más grande la que aprendió Pedro? Ahora el evangelio, dice Pedro, es para todo mundo, ya no es solo para los judíos. Y de esa manera él fue y hizo ya fue un instrumento de Dios para poder compartir el evangelio a los gentiles. Así él tuvo que aprenderlo. También el apóstol Pablo aprendió este principio. Cuando dice en Romanos 2:10, versículo al 11, dice así, también, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Voy a repetir esa frase. Gloria y honra y paz a todo, no a algunos, a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Allí también Pablo está diciendo, miren, yo he aprendido que no hay acepción de personas. No, no hay. Por eso, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a todo aquel. O sea, ya no depende de su posición social o de su nacionalidad, si este es judío o es gentil o lo que sea, que tenga o no tenga recursos, todo aquel. Y eso es lo que nos enseñan los evangelios cuando dice en Juan 3:16, todo aquel que en él crea, todo aquel. Y eso es lo que nos pide el Señor.
A veces nosotros decimos, voy a evangelizar nada más a este sector de gente. No, el evangelio es para todos. Voy a evangelizar nada más a este, porque este es pobre y este me va a escuchar. Pero aquel, a mi jefe no, porque no, a mi jefe no. No hagas acepción de personas. Dios prepara el corazón de las personas y debemos de compartirlo a todos. Entonces, la base bíblica está puesta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el texto que estamos hablando dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, ¿cómo nos afecta esta enseñanza a nosotros? O sea, ¿cómo la aplicamos a nosotros? Vamos a ver, yo realmente cuando pienso en este tema de la acepción de personas, me doy cuenta que estamos rodeados de muchos conceptos que como cristianos no los hemos desechado, que ahí los tenemos todavía y los usamos para evaluar el valor de una persona. Entonces, de una u otra forma, terminamos viendo a los demás con ciertos criterios que el mundo usa y no como nosotros deberíamos de hacerlo. Así que nosotros debemos de cuidarnos. ¿Cuál es el juicio que vamos a hacer para valorar como importante o no importante a una persona? ¿Verdad? Entonces, veamos estas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos en cuenta la condición económica de una persona. A veces cuando tratamos en los negocios, se ve esto sobre todo, y dice, se usa aquella frase que dice, de acuerdo al sapo es la pedrada. ¿Por qué? Dependiendo de su condición económica de la persona. Allí nosotros emitimos un juicio. O si otro escucha el acento de una persona que no es de su lugar, ¿verdad? No es nativo, es extranjero, entonces se aprovecha y le vende las cosas más caras y ahí se aprovecha de eso. O en el tema del sexo. Cuando una mujer va a un taller a dejar su carro, los mecánicos se aprovechan y le suben el precio, le dicen, no, mire, tuvimos que hacer esto, y ella pues todo lo cree, ¿verdad? Entonces se aprovechan de eso y hacen acepción de personas. En cuanto nos enteramos a veces que una persona es de determinada colonia, de mala fama, decimos, uy, tomemos precauciones porque este viene de tal colonia. Y entonces así evaluamos, así vemos a las personas y les damos a veces ventajas o desventajas. Además, ¿cómo es que por su apariencia, cuando vemos una persona muy elegante y todo, nos confiamos? Nos confiamos. Yo he escuchado testimonios de personas que decía, yo vi un joven que se acercaba muy elegante, muy bien vestido, pero no sabía que era ladrón. Y es así, o sea, la apariencia a veces nos engaña. Y a veces nosotros podemos rechazar a una persona por su capacidad intelectual, porque lo consideramos tonto o lo consideramos poco letrado, o porque yo emito una opinión y quiero que otro también comparta algo y no dice nada. Dice, no, pues no, lo vamos a hacer a un lado. Y tomamos estos conceptos y rechazamos o aceptamos a las personas en base de este tipo de conceptos. O a veces, en ciertos círculos, cuando uno es de cierto equipo de fútbol, ya lo ven de una manera diferente. O cuando es de cierto partido político, dice, no, este va con fulano. Y así hacemos acepción de personas. Entonces, son tantos los moldes que este mundo nos ofrece que nosotros fácilmente podemos caer en ellos. Y nosotros hacemos malos juicios porque no estamos juzgando de acuerdo a lo que ve Dios, sino a lo que ve el hombre. Esto es exactamente lo que nos está enseñando Santiago, que nosotros tengamos la sabiduría para poder discernir qué elementos tomar en cuenta para poder evaluar a una persona y no cometer el error que cometió Samuel cuando vio a Eliab y dijo, este es. Y Dios le dijo, no, te equivocaste, ese no es. Yo no veo lo que el hombre ve, yo lo que están delante de sus ojos, sino yo veo el corazón. Eso es lo que yo veo. Entonces, que nosotros podamos aprender a ver las necesidades espirituales de una persona, a ver si una persona tiene obediencia al Señor, si tiene temor de Dios, si es una persona que está buscando conocer más de Dios, que tiene una disposición a servir a Dios, si es una persona que ama al Señor, si es una persona que
tiene esa facilidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Todos esos elementos nos permiten a nosotros conocer el corazón de una persona y no necesariamente la parte externa. Y entonces es cierto que nosotros vivimos en este mundo y nos movemos en este mundo y interactuamos en este mundo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: nosotros no pertenecemos a este mundo. No adoptes este mundo como tu ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros debemos de ser diferentes de cómo nosotros nos comportamos y cómo nos guiamos y qué tipo de valores nosotros manejamos. No vamos a vivir siendo ciudadanos del cielo usando los valores de este mundo. No se puede. Por eso los cristianos en las iglesias debemos de crear subculturas. O sea, ¿a qué me refiero con eso? No vamos a actuar en base de los valores del mundo, sino tenemos nuestros propios valores como iglesia. Las iglesias tienen mucho que ofrecer a este mundo. No necesitamos que el mundo esté enviándonos sus valores a la iglesia, sino al revés. Nosotros debemos de llevar nuestros valores bíblicos correctos, debemos de llevarlos al mundo y demostrarles a los demás que ese tipo de valores es lo que nos hace diferentes a ellos. Y cuando ellos vean que nuestra manera de ver las cosas no es como ellos las ven, entonces, y que tengamos el valor de decirlo, no nos quedemos callados, sino que nosotros podamos juzgar correctamente aún delante de los demás. Y que ellos vean y que ellos evalúen y que digan, oye, que me gusta la manera en que él ve las cosas. Y que por estos conceptos, tarde o temprano, ellos van a venir a nosotros y se van a unir al camino de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un cristianismo diferente. Recordemos que nosotros somos ciudadanos de un nuevo reino. Y en ese nuevo reino tenemos nuevos valores, tenemos nuevos conceptos, nuevas maneras de ver las cosas. Nosotros no vemos las cosas aquí horizontalmente como el mundo las ve, sino nuestra perspectiva es del cielo hacia abajo, porque somos ciudadanos del cielo. Y esto no es espiritualizar, sino es venir a la realidad para que nosotros nos despojemos de los valores que este mundo nos ha enseñado y nos fortalezcamos recibiendo los valores que aprendemos de la palabra del Señor. Que nosotros podamos aprender a valorar la belleza espiritual, que aprendamos a valorar la belleza de lo que es un verdadero creyente. Dice la Biblia que nosotros, si queremos realmente tener un juicio correcto, debemos de darle honra al que teme a Jehová. No importa su condición social. Pero si nosotros honramos al que teme a Jehová, estamos haciendo una cosa impresionante. Aquel que inclusive ha dejado su carrera, ha dejado todo por servirle al Señor. Aquel que aún teniendo y estando trabajando dentro de sus capacidades intelectuales y todo, dentro de ahí, de su trabajo, honra al Señor. A esas personas son los que nosotros debemos de valorar y tenerlos en alta estima. ¿Por qué? Porque esos están haciendo la voluntad de Dios. Porque no están viendo lo que la gente que no conoce a Cristo ve con sus ojos físicos, sino que está viendo las cosas que el Señor nos enseña por medio del Espíritu Santo. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para poder discernir, para poder ver a otras personas con ojos diferentes de cómo la persona los ve. Poder ver a una mujer no por sus cualidades físicas, sino por sus necesidades espirituales o por sus cualidades espirituales, nosotros podamos discernir y ver cómo el Señor nos quiere ayudar para bendecir y para ayudar a los demás en base de estos conceptos. Por eso nos enseña Santiago que nuestra fe sea sin acepción de personas. De manera que Dios quiere que nuestra fe en la iglesia se aplique de manera que mi amor para los hermanos sea igual, que yo pueda amar a todos los hermanos. No más a este, no menos a este, porque estas cualidades no. Que nuestra fe sea sin acepción de personas. Que evitemos formar grupos o como le llaman en otros lugares, argollas,
grupos cerrados donde solo me llevo con estos hermanos nada más, los otros no, porque no, este hermano no ha estudiado, el otro hermano no me cae bien. Y nosotros hacemos grupitos, ¿no? Con esto sí me llevo bien y los demás nada más ven el grupito y no pueden entrar ahí. No es agradable a Dios que nosotros cerremos grupos así, afines, pero con valores del mundo. No dejemos que la carnalidad de este mundo permee y que entre por las paredes de la iglesia y que nos esté afectando a nosotros. No, sino que nosotros como iglesia debemos de afectar a este mundo, a las empresas, debemos de afectar a la sociedad, de cómo ven las cosas y que nosotros tengamos el valor de decir yo creo esto, mis valores son estos y yo hago esto por estas razones. Así que nuestro amor debe de fluir para todos y no debemos de hacer acepción de personas. Debemos de compartir el evangelio a todas las personas. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tenemos esta instrucción de Santiago que nos dice que nuestra fe debe de ser sin acepción de personas y que debemos de juzgar no en base a ciertos valores de este mundo para favorecer a unos y para despreciar a otros, sino que tú nos permitas, Padre, valorar a los demás en base de lo que tú ves. Y que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre, para hacer los mejores juicios y que nosotros no exaltemos ni humillemos a nadie por sus características, sino que nosotros podamos apreciar al que teme a Jehová. Dice la palabra que nosotros debemos de tener en alta estima a los que realmente son personas que temen al Señor, es decir, a los hombres espirituales, a los que han tomado en serio el cristianismo, los que están estudiando la palabra, los que se esfuerzan por hacer a un lado la carne y dejan que el Espíritu se manifieste en sus vidas. Esos hombres son los que realmente tenemos que valorar y animar y ayudar y ayudar para que se desarrolle todavía más su ministerio y su cristianismo. Te damos las gracias, Padre, por esto y oramos también por aquellos que no tienen a Cristo, que ellos puedan tener la bendición de contar con la presencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, porque se han arrepentido y han invitado a Cristo a entrar a su vida. Te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad y también porque nos has enseñado, Señor, en esta oportunidad a que mi fe debe de ser sin acepción de personas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.